No sé si ustedes pudieron observar algunas herramientas que nos son muy útiles, nos pueden ser muy útiles a la hora de poder interpretar. Y también por ahí les comenté que iba a dar algún puntito extra a los que vieran un video, el video de Rod Bell. Entonces, bueno, primero vamos con la parte de lo que vimos la clase pasada, ¿vale? Así que abran por favor micrófono y vamos a participar. Buenos días a todos. Empezamos. Yo, pastor. Pues vimos lo del análisis gramatical, la importancia de analizar la palabra que estamos seleccionando para estudiar, la importancia de ver su significado, no solo literal, sino todo lo que conlleva en el contexto. Vimos también sobre las escuelas que había para preparar a los discípulos, sobre qué tenían que hacer, todo lo que tenían que hacer para llegar a ser llamados maestros, y cómo el Señor escoge pues de lo más pequeño, y Él los capacita y los hace grandes. Me quedé con la palabra acoloteo, que significa seguir, pero seguir con toda su expresión, no nada más de seguir atrás, sino de seguir los principios, de seguir las ideas, de seguir la práctica, de hacer la praxis, eso que yo predico, lo vivo, no nada más es decir, ¿no? Sino también vivir, de seguir al Señor a pesar de todas las cosas, no que con poquito ya uno se desanima, ¿no? Y bueno, para mí eso fue muy trascendente, porque cuando alguien le dice, Señor, yo te quiero seguir, y el Señor le muestra pues que no tiene un palacio para vivir, que no tiene una economía rimbombante como para pagarle su salario, ¿no? Te voy a dar cada mes. Dice que las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene, dice, dónde recostar su cabeza. Y entonces en eso consiste precisamente el acoloteo, el seguir sin condición, el seguir por amor, el hacerse como Él, ¿no? Creo que me quedé con esa parte. Y pues también lo del alfabeto griego, que es muy importante para que podamos también interpretar. Tenemos que aprender esas raíces, y a mí sí me costó mucho trabajo, estuve repase y repase, pero sí me costó trabajo aprender, porque pues es algo que no está dentro de nuestros días, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Con eso me quedo, pastor. Pastora Meida, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Dos personas más para comenzar esta mañana? Adelante. Buenos días, Dios les bendice. Adelante, buenos días, hermano. Concordando con la pastora, creo que la parte medular, sí, la enseñanza es sumamente importante. Incluso se tocó el punto de qué tan importante es tener un buen análisis exegético, una buena hermenéutica, porque la importancia de estas clases, y se tocó el punto de que es tan importante que si no se aplica un buen análisis, podemos llegar a caer en lo que es una herejía. De ahí es que se han desprendido varias sectas, como por ejemplo, bueno, no me gusta mencionar nombres, pero bueno, por decir los testigos de Jehová, ¿no? Que torcieron las escrituras. Entonces, es tan importante tener este tipo de análisis. De igual manera, me quedé todo este fin de semana, recuerdo, es cierto, usted pidió que hiciéramos un audio en base a lo que veíamos de polvo. Yo le puse polvo 8 porque así es como viene el título. Y efectivamente, en mi caso, toda esta semana, no es porque no quisiera yo contestar, sino porque esa palabra acoluteos no es una palabra que se pueda ver por encima. Es una palabra en la cual verdaderamente tenemos que vivirlo, gozarlo, pero también sufrirlo. Que alabaremos nada más a Dios cuando nos vaya bien, y cuando nos vaya mal no vamos a alabarlo.
Entonces eso es parte de seguir las pisadas del maestro. Y efectivamente las escuelas, las 3 escuelas en las cuales iban los jovencitos desde los 6 a los 10 años eran la Beit Shefer, en la cual tenían que memorizar prácticamente la Torá, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Ya de ahí lo regresaban a su casa, pasaban al siguiente nivel, que era del Beit Talmud, en el cual tenía que aprender el Tanakh, que esto es desde Génesis hasta Malaquías. Y obviamente estaban los rabinos, que eran gente reconocida, no eran cualquier gente, era una gente reconocida. Y ellos veían quiénes eran los mejores de los mejores de los mejores, porque muchos resaltaban y otros no. Otros prácticamente la tradición de ahí era de que, ok, si no resaltas en esto, te regresas a casa y aprendes el oficio o la profesión familiar, a eso te dedicas, porque ellos también se dedicaban a eso. Entonces, si veían que tenía la madera, porque eso era lo que tenía el rabí, algo especial tenía que ver en esa persona para decir, él es el elegido. Entonces entraba a la escuela, a la última escuela que era el Beit Midrash. Ahí no nada más aprendía, sino que aprendía a interpretar la Torah. Entonces, por eso venimos del análisis de lo más pequeño a lo más grande. Y el punto tan hermoso, porque también estuve leyendo un poco del libro de los 12, es que Jesús no hace acepción de personas. A él no anda buscando lo preparado, los que saben más, los sabios, sino que de lo vil y menospreciado escogió Dios para hacer de lo que no era a lo que era, para avergonzar a los sabios de ese tiempo. ¿Por qué no lo hacía? Porque él quería demostrar que su reino no era de este mundo, que no era con los dogmas que ellos mismos se habían autoimpuesto, sino que era con la sabiduría del reino que caía de lo alto, que estaba depositada en Jesús y que a su vez él se lo impartía a sus discípulos. Es hermoso saber de que tienen ese dicho donde dice, deseo que seas bendecido con el polvo de tu maestro. ¿Por qué? Porque en la caminata diaria del rabino, pues uno se ensucia no nada más los pies, las manos. Es como cuando Pedro llegó y le decía, pues tiene que ser limpios. No, Señor, pues báñame todo, lávame. Dice, no, tranquilo, tranquilo. Ya son limpios por la palabra, pero ahora necesitan diariamente limpiarse esos pies de ese polvo, de esa impureza que diariamente vamos agarrando. Entonces, seguir las pisadas del maestro no es cualquier cosa. Es lo más hermoso porque implica sumisión, implica seguir a alguien que ya recorrió el camino, implica alguien que te va a guiar y el camino es el camino, pero al mismo tiempo él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, él es el camino y al mismo tiempo él es la meta. Entonces al final de todo se trata de Jesús. Esa es la parte con la que yo me quedo, me emociona mucho, me llena. Sinceramente quiero abrir mi corazón, estuve llorando mucho porque es como una revelación, es como decir, lo vi tanto tiempo, estuvo allí, no lo había comprendido. Ahora ya lo puedo comprender y verdaderamente les puedo decir que la vida se ve de otra manera. Seguir las pisadas del maestro es un estilo de vida. Para mí es lo que yo me llevo, lo tomo, lo aplico y lo transmito. Muchas gracias. Gracias, Pastora Marve. Gracias por sus comentarios. Una persona más, algún hermano más y tomo el lugar. Adelante. Hermano. Yo le bendiga, hermano. Adelante, Pastora Rosa. Bueno, también comentaba usted sobre la sintaxis, que es el estudio de las reglas gramaticales. Y es el estudio que se les hace a las palabras. Daba un ejemplo usted de decir incorrecto es poner Juan y Iván. Sería Juan e Iván, respetando el orden escrito. Igual también ahí nos daba a entender también que hay que ver en qué forma está escrito, si en plural o singular, para también no equivocarnos en cuanto a estar tanto transmitiendo la palabra, porque podríamos malinterpretarlo a interpretar de una manera que no es. Entonces es muy importante, usted comentaba sobre ver en qué orden realmente está escrito, ver cómo me quedo también con eso de ver si está en plural, como decía usted, o singular, para como mostraba un ejemplo también usted, digamos, podríamos decir plural, estamos, singular, estoy, entonces ver en qué en qué está escrito,
Eso es lo que también usted nos daba de clase la semana pasada. Eso puedo decir, hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermana. Buenos días. Qué bueno que también aporta eso porque nos vamos a dar cuenta que un buen estudio sintáxico nos va a llevar a tener una buena interpretación. Nos va a llevar, por ejemplo, hay mucha tela de dónde cortar cuando ya tenemos estas herramientas. Y yo ponía el ejemplo de la palabra acolouteo porque fíjense, eso que no la hemos desmenuzado. O sea, nada más dimos por encima la palabra acolouteo, pero tiene sus implicaciones aún más profundas. Aún hay que identificar ese prefijo ac y colouteo o coloutei. Y esto ya se ve en forma, ya hay dos tipos de diagramación en el griego, que es la diagramación semántica y la diagramación gramatical, que obviamente no nos corresponde verla, pero sí se los comento por qué, porque todavía se puede seguir haciendo el estudio a una sola palabra. Entonces, interesante, ¿por qué? Porque podemos incluso hacer una serie de predicaciones en torno a una palabra, podemos escribir un libro con una sola palabra, podemos apoyarnos del trasfondo histórico como lo veíamos. Yo me apoyé un poco del trasfondo histórico para poder darle un realce a esta palabra. Y eso que no vimos los verbos, los dos verbos anteriores a colouteo, ¿no? Que menciona el texto lucano en el 9:23. Si alguien quiere ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces la palabra negarse, la palabra tomar y nada más nos enfocamos en la palabra seguir. Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque por ahí dejé una tarea en torno a poder identificar qué tipo de palabra está en el texto, si es un verbo, si es un artículo. A nosotros lo que nos importa mucho, y aquí les va un tip hermenéutico, es que cuando usted lea el texto, usted pueda subrayar los verbos. Subraya los verbos. Entonces, cuando usted subraya los verbos van a emerger del texto porque esta palabra, más bien esta herramienta verboidal nos va a ayudar mucho a poder hacer un estudio e incluso en la parte de la homilética nos da los puntos a predicar. Voy a decir esto con mucho respeto y no quiero que lo tomen con un afán de crítica, pero hay predicadores que empiezan predicando del arrebatamiento, hablan de santidad, hablan también de la doctrina de la kenosis, se van a la doctrina de, de la hipóstasis, hablan acerca de cómo va el calentamiento global, tocan el tema del aborto, hablan de la eutanasia, al final hablan de cómo Jesús resucitó a Lázaro y no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Su mensaje. Y al oído humano es algo que produce no querer escuchar. Entonces hay un desorden, no hay un orden en el cual se ve que el predicador no se preparó, se ve que el predicador no tuvo el tiempo para sentarse y estudiar el texto. Entonces es algo que nosotros sí debemos, por eso yo les decía, debemos de tomarle la seriedad, debemos de darle el tiempo. Obviamente hay que darle el esfuerzo, hay que pues tener también herramientas adecuadas, como lo veíamos en la introducción del manual, que así como el mecánico necesita la matraca, los dados, las llaves que son utilizadas para que él realice su trabajo de la manera más adecuada, nosotros como intérpretes también necesitamos, y es lo que estamos viendo. Entonces, planteando lo que yo estoy comentando, sí es bueno, hermanos, que ustedes ubiquen lo que son algunas partes dentro del texto. Entonces, ahí en el manual hablábamos acerca de lo que es un verbo, ¿ok? Por favor, alguien dígame lo que es un verbo. Vamos a ir rápidamente porque me interesa que podamos ver algunas otras palabras en el texto. Sí. Así que, ¿qué es un verbo? Adelante, Pastor La Jorge, levantó acción. su mano.
La, Pastora Lupita también, dice la pastora sí, Lupita que es la acción, muy la bien. acción de la oración. Muy bien. ¿Qué Yo tengo, más? Pastor Tony, perdón, la acción y la realización enfocada hacia algo o alguien. Muy bien, gracias, pastor. Pastor Rolando, adelante. Sí, precisamente es la acción, es precisamente lo que están diciendo los hermanos y está en los tiempos ar, ir, como comer, como brincar, es lo que se está haciendo. Gracias, gracias, pastor. Muy bien. Pastora Fabiola, adelante. Buenos días a todos. Sería lo que es una acción o estados, para poder comprender aún más qué es el sintaxis. El verbo es el núcleo del predicado, o sea, la parte un poco más importante que nos dice en qué situación está de lo que estamos hablando, el sujeto, ¿sí? Por eso recalca la importancia de que es una acción o estado en el que se encuentra, bien. qué hace o cómo está el sujeto. Gracias, muchas gracias, pastora. Ahora, voy a hacer un paréntesis, porque puede que a algunos de ustedes se les dificulte un poquito. ¿Por qué? Porque tiene años que no han tomado clases, ya la primaria se quedó por ahí atrás. Entonces, no es tan difícil, hermanos, si lo vemos o lo resumimos como la acción, como algunos de ustedes, la pastora Lupita decía, la acción, exacto, es la acción. Es el centro medular de una oración. A ver, ustedes díganme, ¿qué sería de una frase gramatical sin el verbo? ¿Qué sería de un párrafo sin verbo? ¿Qué sería de una declaración que no tenga verbo? ¿Alguien me quiere decir? Hola, No pastor, sería una oración, sería una frase. Ok, Antes se Sería algo llamaba inerte. enunciado muy bien. unimembre. Ok, muy Un bien. solo miembro, nada más, sí. Gracias. Sí, muy bien. No me voy a meter con tanto tecnicismo para que no digan, ay, wow, no, es que el fin no es que ustedes vean que uno sabe mucho, ni no. El fin es que ustedes comprendan que es muy sencillo, porque sí es sencillo. Entonces, ahora, ¿a qué personaje se le atribuye el nombre del verbo? Al Señor Jesús. A Jesús. a Jesús. Ahora A fíjense Jesús. qué tan importante es el verbo dentro de una oración, que al propio Jesús, los escritos juaninos, Juan en su evangelio dice en el primer capítulo, en el primer versículo, ¿alguien se acuerda cómo empieza? En el principio era el verbo. Era el verbo, Era Al el principio era el Dios, verbo y el verbo verbo era era Dios. Dios. El verbo era con Dios. Ahora, una vida sin Jesús no tiene sentido. Una declaración gramatical propositiva sin un verbo no tiene sentido. El verbo es la acción. El verbo es lo que hace que la frase esté completa. Entonces puede que no tenga artículo, puede que no tenga adverbio, puede que no tenga preposición, pero tiene que haber un verbo. Ahora, de ahí la importancia de poder poner nuestros ojos en los verbos. Y alguno de ustedes decía, bueno, termina en claro, cuando no está conjugado. Un verbo no conjugado, que se le llama un verboide o un verbo infinitivo también, así se le denomina, es un verbo que termina en ir, correr, saltar, nadar, reír, practicar, enseñar, aprender. O sea, ¿qué significa que no está conjugado? Que no tiene una declinación en cuanto a su tiempo. ¿Cuál sería un verbo conjugado? Corrí, nadé, en este caso estaría conjugado en tiempo pasado, en primera persona del singular. Yo corrí, yo primera persona, tú segunda persona, él tercera persona. ¿Ok? Entonces, tan fácil como eso. Está conjugado en pasado. ¿Cómo conjugaríamos el verbo enseñar en tiempo futuro? Yo enseñaré. Enseñaré. ¿Ok? Ahora, lo que comentábamos, las malas interpretaciones, incluso las sectas, se han desprendido de una mala interpretación, sobre todo gramatical. Yo les decía Mateo 23:23 en torno al diezmo.
Jesús le dice a los fariseos, esto les era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, porque ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, pero se olvidan de lo más importante, la fe, la misericordia. Esto era, entonces, el texto bizantino con Reina Valera nos pone este verbo que es el verbo cero, estar en tiempo pasado, el verbo eido, pero en su análisis lingüístico está en un tiempo sí pasado, pero está en un tiempo que tiene acción en el presente y tiene repercusiones en el futuro. Lo que está diciendo, y el texto Nestlé Alan sí lo pone en un tiempo presente continuo. O sea, que tiene su acción actualmente. Lo que Jesús está diciendo entonces a los fariseos, esto les es necesario hacer, o sea, diezmar, sin dejar de bendecir al prójimo, sin dejar de caminar en fe, sin dejar de bendecir a las personas que les rodean. Entonces vean, y como esto tiene una relevancia tan increíble porque el propio Jesús habló del diezmo actual. Entonces sí es importante, o sea, estoy poniendo como ejemplo solamente esto porque, por ejemplo, la doctrina arrianista que data del siglo IV, en ese concilio de Nicea, cuando Arrio se enfrenta a Atanasio y le dice que Jesús no es consubstancial con el Padre, o sea, que Jesús no es Dios, que Jesús fue un ser creado. La doctrina gnóstica, la cual Juan escribe su primera epístola para tocar a los dualistas, a los erentistas, a los gnósticos, e incluso Juan dice lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros hermanos tocaron, relacionado al verbo de vida, relacionado a Jesús, y los testigos de Jehová que de ahí vienen, de la doctrina arrianista, interpretan mal varios versículos, entre ellos Filipenses capítulo 3, cuando nos habla de la doctrina de la kenosis, o también se conoce como la doctrina de la hipóstasis, del vaciamiento de Jesús. Y la palabra clave que nos va a determinar una buena y sana interpretación es la palabra huparchón, que aparece ahí. Lo estoy mencionando breve, ahorita no lo escribo porque solamente estoy comentando como una parte de un preludio al análisis lingüístico que es bien vital, es muy vital. Entonces, como buenos exégetas, yo necesito tener un conocimiento por lo menos del idioma materno que tengo, en este caso el español, porque yo conociendo mi idioma, entonces yo voy a dar un paso al griego. O sea, tengo que ver lo que es un artículo, lo que es una conjunción. O sea, si yo sé lo que es una conjunción, es una palabra que junta dos frases, dos pensamientos, son hilatorios. Por ejemplo, les hablaba de lo que es una conjunción hilativa, que significa que una cosa no puede despegarse de la otra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo prediqué este domingo en torno al endemoniado gadareno, ahí en Marcos capítulo 5, toqué también Mateo capítulo 8, Juan capítulo 8, que nos dan un review de todo, y es importante porque, por ejemplo, Marcos maneja conjunciones hilativas. Entonces, importante, ¿por qué? Porque Marcos te pone el panorama de manera increíble, te da algunos rasgos también que no te lo da Juan y que no te lo da Mateo, pero muy, muy trascendental. Entonces, ante todo esto, sí voy a volver al manual nuevamente y vemos que está el verbo que dijimos es la acción. Y el tip que yo les daba, cuando usted esté leyendo el texto, cuando esté leyendo la Biblia, subraye los verbos. Vea, no importa si están en pasado o presente, o sea, subrayelos, o sea, póngale marcatexto y después los vamos a estudiar. Hay ocasiones que ni siquiera es necesario ir al griego. Cuando estamos sobre todo haciendo un estudio deductivo o inductivo o incluso temático. Uno puede hacer una predicación con la pura Biblia sin problema en torno al tipo de estudio que vamos a hacer.
pero no sé si les ha pasado que hay ocasiones que no sé, o sea, tú no estás esperando que se muera el hermano y de repente se muere y pues no tienes tiempo porque te dicen, pastor, ya falleció, puede acompañarnos, en 2 horas va a ser el funeral y tú estás atendiendo otra situación, o sea, no puedes decirle, pues me hubieran avisado antes para prepararme. No, además de que un buen predicador ya debe de tener por lo menos 3 sermones preparados, que no ha predicado, disponibles para cuando se preste poder predicar. O sea, un predicador debe de estar constantemente trabajando con sus herramientas hermenéuticas. Entonces, del verbo nos vamos a lo que es un artículo. ¿Qué es un artículo? Yo, pastor. Adelante. Palabra que indica género y número del sustantivo. Puede haber también indefinidos, por ejemplo, unos, o el, la, los, Muy bien. las. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo en la definición, pastor, puse anteceden al sustantivo en relación a su nombre, género o número. Una Ok. niña, 2 alumnos, un día. Muy bien, gracias. Exactamente. Entonces, fíjense que el sustantivo, que es persona, animal o cosa, va a ser determinado por el artículo en cuanto a género. Y es bien importante ver el género. Si es masculino, si es femenino y también si es plural o singular. Porque más adelante cuando veamos exégesis del hebreo, que espero que todos estén con nosotros a cuando veamos hebreo, que es un idioma increíblemente hermoso, se van a quedar. O sea, si les gustó el griego, en serio, si les gusta el griego, agárrense porque el hebreo e incluso es más fácil que el griego, ¿no? Aunque parezca que están así como arañitas y uno dice, esas palabras y esas letras, ¿de dónde las sacaron? Pero está muy, muy, muy increíble. Entonces, pero por ejemplo, en el hebreo, el artículo va pegado al sustantivo, no va separado como en griego ni como en español, porque nosotros hablamos del niño y ¿qué le ponemos? ¿Los niños? ¿La niño? No, el niño. Él, o sea, hablando de que es masculino, él, porque si fuera femenino, pusiésemos la. Entonces, él, o sea, va de acuerdo con el sustantivo, persona, animal, cosa, niño. Entonces, el artículo, si es definido, nos va a decir él, o sea, luego nos va a decir masculino, una sola persona, el niño. Si es indefinido, como lo expresó la pastora, entonces va a decir un, o sea, definido es un. ¿Ok? Entonces se queda con esa subyacente de decir un niño, determinado niño. Pero si tú dices el niño, es definido, los niños. Entonces, como comentaban, se antepone al sustantivo, la maceta, el teléfono, los libros, la puerta. Muy importante, repito, porque el artículo nos va a dar la fuerza del sustantivo y obviamente tiene que ir acorde, ¿ok? Entonces lo vamos a comentar aquí. Una proposición que repito, por ahí dejé al principio una tarea, las preposiciones tienen un poder increíble. ¿Qué es una proposición? Alguien dígame qué es una proposición. Yo, pastor, es Adelante. la palabra que se antepone el a, ante, bajo, contra, desde, de lo que usted nos dejó también del cuadro que aparecía que era igual, acá lo tengo, perdón, es este. Ok, Ajá, sí muy se puede bien. ver, que es también esto, que son las preposiciones, que sería lo mismo, ¿sí? Mediante, atrás, durante, versus, vía, entonces eso sería la preposición. Muy bien, gracias, pastora. Ujú. ¿Alguien que quiera darme la definición? Yo, pastor, Adelante. buenos días. Esa es la palabra que se utiliza para tener una relación de dependencia entre una o dos más palabras. Ok, La que une, por favor. ok. Gracias. ¿Esa es una preposición, hermano?
o una conjunción? Si es una palabra que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras, de la que sigue a la preposición, funciona como complemento. Ah, ok. Complemento el tipo de relación que se establece. Ok, pastor, gracias. Gracias. Ok, ¿alguien más tiene algo diferente? Alex, Yo, pastor pastor. Alex, adelante. Dice, una proposición es una oración o enunciado que se comprende como una afirmación respecto a un acontecimiento falseable y por lo tanto se puede determinar como verdadero o falso. Ok. Oh, muy bien. O bueno, eso que estás comentando es ya, no es como tal una parte sintáxica, sino como una parte de un escrito. Ok. Entonces, pero muy bien, Alex. Ahorita vamos para allá. ¿Alguien más? ¿Alguien la encontró como modificador? ¿Alguien tiene en su tarea la palabra modificador que me quiera, Perdón. porque es lo que nos interesa? Adelante, Sí, pastora pastor, Fabiola. yo le encontré así nada más que es el modificador al sustantivo, o sea, que modifica al sustantivo. Eso fue lo que me Muy faltó bien. decir. Ok, bueno, miren, para que no nos hagamos bolas y para que ustedes no lo vean así tan difícil, ok, lo vamos a resumir de esta manera. El modificador, ok, si una palabra define a una preposición, es que es un modificador y también va a alterar, o sea, como que va a ser la cereza en el pastel de una palabra. En este caso, puede ser de un sustantivo y en su defecto, en el texto bíblico, también del verbo. Ahora, vamos a ver la parte etimológica de lo que es una preposición. ¿Ok? Voy a compartir pantalla y voy a poner la palabra preposición. Y vean cómo solito el texto, cómo solito la palabra nos va a dar mucho de qué hablar. ¿Ok? Por eso yo les decía, no es tan difícil. No es tan difícil establecer esto. Voy para allá, voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, vean, lo voy a poner aquí. Hablábamos de que es una preposición. Ahora, si nosotros somos observadores, lo que nosotros podemos hacer es separar. ¿Qué es preparatoria? Antes. Prenupcial. Antes. El que Muy antecede bien. a Antes de. Antes, muy bien. Entonces aquí sería antes. Y la palabra posición solo la vamos a bajar. Vamos a hablar de una posición. ¿Ok? Ahora fíjense. A la preposición muchas veces se le dice el prefijo, porque podemos tener una palabra. ¿Ok? Vamos a poner la siguiente palabra. Vamos a poner la palabra paraguas. ¿Ok? Hacemos lo mismo. ¿Ok? A esto le vamos a llamar prefijo y a este le vamos a llamar sufijo. ¿Ok? Muchas veces la preposición va a ser nuestro prefijo. Acuérdense que como estamos ya viendo el análisis lingüístico, hay palabras que las vamos a dividir en 2, en 3 o incluso en 4. De ahí que, por ejemplo, hoy vamos a ver la palabra bienaventurado, que muchas veces se nos ha dicho que es bienaventurado, doblemente bendecido, triplemente, pero no tiene nada que ver con eso, no es eso. La palabra Eucaristía, que es la unión de 3 palabras, eu, charis y teos, y de ahí viene
Y muchos dicen, es que la palabra Eucaristía es una palabra católica. No, claro que no, es una palabra cristiana, que los católicos la han usado, pero es una palabra increíblemente hermosa, que tiene tildes bíblicos increíbles. La palabra catacúmeno, ¿no? No sé si alguien de ustedes fue católico, pero hizo su primera comunión y tenía que ir al catecismo. La palabra catecismo es una palabra bíblica que está hermosa, que de hecho nosotros deberíamos utilizar ese tipo de palabras en la iglesia, pero como ya la iglesia católica las agarró, ¿no? O sea, ya como que satanizamos y decimos, no, catecismo, no. De hecho, si quisiéramos utilizar la palabra catecismo en lugar de discipulado, pues estaría incluso más bíblico también. Pero bueno, estoy hablando en cuanto al argot cultural, estoy hablando un poquito en cuanto al acervo sintáxico del texto, que nos va a hablar demasiado y que nos va a ampliar. Vuelvo al punto. ¿Por qué quise hacer una mención especial en cuanto a las preposiciones? Porque las preposiciones abundan como no tienen idea. De hecho, nosotros usamos mucha preposición sin saber qué es preposición. ¿Ok? Antitético. A ver, denme ejemplo de preposiciones que usamos, porque las preposiciones muchas veces van pegadas en este caso, al sustantivo y están modificando. ¿Ok? La propia palabra ateo, la voy a poner aquí, la propia palabra, la voy a poner en el original. ¿Ok? Aquí, vean, tenemos la palabra ateo. La puse en griego, pero sería A-T-E-O. Ahora, si nosotros hacemos esto, ¿ok? Tenemos la preposición a, que la podemos traducir como sin, y alguien recuérdeme qué es teos. Dios. 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 Entonces, fíjense cómo aquí, cómo la palabra ateo tiene una preposición que es el sufijo a, el prefijo a, que es sin. Hoy que estuvo de moda la pandemia, es asintomático. ¿Eh? Es asintomático. Igual, dividimos. Sin. ¿Ok? Y sintomático, síntomas. Entonces, vean, sin. Por eso se llama preposición, porque va antes de la propia palabra. Las preposiciones las vimos y están en un diagramita, ¿no? Para, peri, cata, epi, ec, ei. O sea, tenemos la lista. A, sobre, para, debajo, detrás, al lado, alrededor de, sobre de, dentro de, fuera de. Nos va a hablar mucho del significado de una palabra. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, pastor. Bien, Ya, pastor. por favor, avísenme si ya están así como que, ya no lo entendí, yo tengo problema cuando no me están comprendiendo, cuando dicen, es que ya aquí ya me perdí. No, me puedo regresar sin problema y podemos dar otros ejemplos, pero hasta aquí vamos bien. Sí, pastor. sí. Adelante, adelante. Miren lo que me da unción. ¿La sangre de Cristo o qué es, hermano? Muy bien. Entonces, ya que vimos esto, ahora sí. El mejor Pero, equipo. amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, aquí, hermanos, lo importante es lo que yo estoy comentando, porque repito muchas palabras y vamos a ver esta palabra que la tenemos en el manual que está por aquí, que es la palabra paracleto. ¿Ok? En el libro que les mandé, en el manual que les mandé, ya vienen con estas anotaciones que yo tengo aquí.
No, viene limpio. Ah, viene limpio, muy bien. Está bien, pensé que sí venía. Bueno, fíjense, voy a agarrar la palabra paracleto. ¿Ok? Alguien dígame qué es paracleto. O ubíquenme esa cita en Juan, la palabra consolador, que la menciona Juan. ¿Se acuerdan? Me voy yo, pero vendrá el consolador. ¿Qué El cita es? Espíritu Santo. Juan 16, me parece. Ok, muy bien. Vean, vamos a esa parte. No sé si alguien ya bajó la aplicación. ¿Alguien ya tiene acceso a ver el texto bíblico en el original? Sería excelente. ¿Por qué? Porque vamos a entrar un poquito más de lleno a tener cercanía con el texto, a ver las palabras, ¿ok? Y para esto, pues es muy importante poder ya... 16:7, Pastor Tony. 16:7, muy bien. Vamos al 16:7 y vamos a leerlo, ¿les parece? Vamos a pedirle a alguien que lo lea. 16:7, voy a abrir aquí esta aplicación. Juan 16:7. ¿Alguien nos ayuda a leer, por favor? Sí, yo, pastor. Adelante. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Muchas gracias. Ok, vamos a poner atención. ¿Se está viendo mi programa Sí. en mi Sí, tableta? pastor. ¿La están viendo? Sí, sí, Pastor Tony. Muy bien. Sé que se ve pequeño. No puedo Sí. hacer que sea un poco más grande. Pero fíjense, le voy a dar clic ahí donde dice consolador y nos da un numerito. Este número se llama número strong. ¿Ok? Cuando el número strong es la clave única de registro de cada palabra. O sea, cada palabra en el texto tiene su propia homoclave. Así como nosotros tenemos nuestra CUR, en la Biblia cada palabra tiene su homoclave, tiene su registro único, tiene su nombre en número. Si es griego, lo tiene en G. Si es hebreo, lo tiene empezando con H. Aquí voy a darle clic. Y vean, aparece, le voy a dar una captura para poder hacerlo más grande y poder, en este caso, ampliarlo un poquito. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, vean. Ok. Tenemos la palabra paracleto. En este sentido. Acá está. Es la palabra paracletos. Ahora, lo mismo. ¿Alguien ubica la preposición que tenemos en esta palabra? ¿Qué preposición tenemos? Para. 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 Entonces, lo que yo voy a hacer es que vean, voy a dividir. Es para. Alguien recuérdeme qué significa para. Al lado o junto de. Muy bien, importante. Entonces, aquí ya tenemos dos palabras. Tenemos la preposición para y tenemos la palabra kletos. Que la palabra kleto, ¿ok? Viene a ser un verbo. Voy a regresar, voy a hacer esto. Voy a regresar al manual. Y aquí voy a ponerlo. Entonces, comentamos que esa palabra que está en Juan 16. ¿16 qué me dijeron? 7. 16, Juan 7. 16. Muy bien, mira. Juan 16:7. Aparece la palabra paracleto. Paracletos. Ok, lo voy a poner acá abajo en español. Muy bien. Dijimos que la vamos a dividir. Dijimos que entonces vamos a extraer. Tenemos la preposición.
y en este caso también tenemos la preposición. Entonces lo ubicamos aquí como la preposición para. ¿Ok? ¿Qué significa? El pastor nos decía al lado de, coma, junto a. Ujú. O cerca de. A, cerca de, muy bien. Muy bien, ustedes mismos están haciendo, yo solo voy escribiendo, voy preguntando y ustedes me van diciendo. Y después tenemos la palabra kletos. Muy bien. Y la palabra kleto es el verbo llamar a. Entonces, por efecto de, bueno, de que todavía no tenemos el léxico como tal, como todavía no tenemos aunque dejé de tarea el alfabeto, ¿ok? Todavía yo les había recomendado el diccionario teológico de Gerald Kittel. Ahí es donde vamos a acudir, que de hecho ya lo mandé al grupo. Ese es el que vamos a consultar para griego. Pero bueno, por tiempo yo les voy a decir, es llamado a. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que la palabra kletos, o también en sus diferentes declinaciones, kletoi, kletomai, que ya vendría otra terminología final, ¿ok? Otro sufijo que nos va a potencializar nuestra palabra. Pero aquí, cuando estamos hablando de consolador, adiós, amor. Cuando estamos hablando de consolador, estamos hablando, si somos estrictos, estamos hablando de un adjetivo calificativo, porque Jesús está describiendo a quien va a venir. Me voy yo, pero viene el consolador. O sea, alguien que los va a consolar. Pero entonces, esa palabra consolador, nosotros comprendemos que es un sustantivo. ¿Okay? Pero ya, acuérdense, voy a comentar esto que ya se los he comentado. Voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo comprendemos una palabra? Por 3 aspectos. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos 3 aspectos? Por su etimología, por el factor cultural, ¿ok? Y por la parte filológica. En otras palabras, porque esta palabra consolador tiene sus matices muy increíbles. Entonces, lo que estoy haciendo yo es que es la palabra paracleto, la palabra consolador en griego, koiné, es la palabra paracleto. Para, al lado de, junto a, cerca de, y kletoi, o kletomai, o kletos, como aparece aquí, es llamado a. Ahora, si yo describo esta palabra a la luz del análisis lingüístico, alguien dígame cómo usted, si usted hubiese hubiera hecho su propia traducción, Reina Valera, Jorge Vázquez, 2022, Pastor Jorge, ¿usted cómo traduciría este texto usando la palabra, si no usa la palabra consolador, ¿qué usaría? Compañero. Ok, pero viendo la parte ya estructural, o sea, viendo que hay una preposición y viendo que hay un verbo. En relación a lo que significa, sería entonces uno llamado al lado de otro. Ajá, pero vendrá aquel que está llamado a estar al lado de cada uno de ustedes. En otras palabras, consolador, o en este caso, ahora, si se dan cuenta,
no tiene nada que ver con lo que nos dice en español. O sea, en el idioma original no nos dice que es aquel que consuela, no nos dice eso. O sea, nos dice que es alguien que está llamado a estar al lado de nosotros. Ahora, cuando vemos la palabra kletomai, nos damos cuenta que él está tan pegado a nosotros que está a menos de 1 milímetro de distancia. E incluso este verbo kletomai indica que es parte de nosotros. O sea, llamado a estar no solamente al lado, sino dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo, me voy yo, pero pues estará con ustedes el Paracleto. Esa es en su definición entonces, filológica, o sea, más lingüística, ¿ok? Aquí voy a poner. Pastor, ¿podría ser llamado a estar en nosotros? Sí, sí, aunque para poder tener ese significado, necesitaríamos hacer un poquito más de trabajo, pero está bien. ¿Por qué? Porque fríamente aparece la preposición para, ¿okay? Que es al lado de. Pero si nosotros vamos buscándole más, obviamente vamos a identificar que no nada más está al lado o cerca, sino que está dentro de nosotros. Ahora, esta propia palabra, el factor cultural, acuérdense que esta palabra la usa Juan a finales del siglo I, y por ejemplo, un paracleto en la película de Ben-Hur, no sé cuántos vieron la película de Ben-Hur, el paracleto es aquel que iba guiando la embarcación. ¿Alguien la vio? Es aquel que iba con el tambor en un tiempo de embarcación. Es el que marcaba el ritmo de remar de los esclavos, iba golpeando el tambor, marcaba el ritmo. Marcaba el ritmo. O la pauta. El paracleto, sí, perdón, pastor. Perdón, o la pauta de cómo iban, si iba muy lento, ese era el ritmo que tenía que ser, si aceleraba, les iban marcando batalla o ataque y todo, entonces aceleraban el golpe en la cabecera del tambor y ahí a ese ritmo es como se remaba. Ok, muy bien. Y normalmente el paracleto estaba en la popa del barco, de la embarcación, o sea, ya sea hasta atrás o enfrente, dependiendo, porque este tipo de barcos se desplazaban a los ambos lados. O sea, algunos no tenían factor frontal o trasero, sino que iban. Entonces el paracleto iba indicando a través de los golpes que iba dando. Entonces los que iban remando iban en la métrica, Entonces cuando el paracleto, los que iban remando, pero además de eso, el paracleto era un motivador. O sea, les decía, ¿saben qué? Vamos a darle, ya casi llegamos, ya casi atravesamos el Mediterráneo, vamos a darle. Pero el paracleto también tenía que estar bien pilas, el paracleto tenía sus diferentes connotaciones, tenía que tener más de 30 años en alta mar, o sea, no cualquiera podía ser paracleto. Y para empezar a ser un paracleto se habla de que tenía que tener más de 45 a 48 años, o sea, no era ni un neófito, o sea, era una persona con mucha experiencia en alta mar, que conocía del tiempo climático, pero también conocía a quienes estaban remando. ¿Por qué? Porque cuando uno de los que estaba remando, aunque la película de Ben-Hur sí nos da ese dato histórico, en un contexto de esclavitud, no solamente se llevaba en un contexto de esclavitud, sino que se llevaba también en un contexto de poder transportar a las personas, de poder estar en un contexto bélico, en una pelea militar. Entonces el paracleto les decía, ¿saben qué? Vamos a darle más duro, porque ya casi llegamos. Entonces el paracleto, cuando identificaba que uno de los que estaban remando ya se había cansado o estaba lastimado, le decía, ¿sabes qué? Deja tu lugar al que está sentado, cámbiate para que tú tomes fuerzas
para que comas, Estaba empezando por allá. porque las embarcaciones muchas veces no se detenían, sino que solamente se cambiaban, se rotaban para que comieran, para que descansaran, pero el Paracleto les iba indicando. Ahora, estamos viendo el factor cultural. Hay un micro prendido por ahí, Arsa, me ayudan, por favor. Entonces, viendo el factor cultural, la palabra la toma Juan. Hay un micro prendido, hermanos, a ver si me ayudan a apagarlo. Vean cómo el factor cultural nos da luz, pero el factor etimológico nos da luz, pero el factor filológico nos da más luz. Entonces, con esto yo digo, wow, en lo que dice Jesús en torno a que vendrá el Consolador, pues la palabra Consolador, que es la palabra Paracleto, pues nos amplía el panorama interpretativo. Adelante, Pastor Jorge. Perdón, Pastor Tony, ahorita con lo que nos está comentando. Hace tiempo escuché dentro de esta definición de Paracleto, aparte de todo lo que nos ha explicado de uno llamado al lado de otro cerca o alrededor, bueno, no, porque no sería la preposición, pero alguien llamado cerca. Escuché hace tiempo una enseñanza similar, pero que decía que lo que Jesús también les estaba diciendo, y enviaré al Consolador, estaba diciendo, les enviaré uno semejante a mí o igual a mí. ¿Sería correcto o no? O sea, Jesús, digamos, cercano a sus discípulos, enseñándoles, capacitándolos, adiestrándolos, y cuando utiliza a él, les conviene que yo me vaya porque enviaré al Consolador, alguien que va a hacer lo mismo que yo he estado haciendo, pero ya de un sentido espiritual. No sé si estoy tratando de transmitir bien la idea, pero sería correcta la interpretación por las tres palabras que nos está diciendo del factor cultural y el análisis lingüístico. Perdón por la duda, gracias. Ok, esta palabra, pastor, qué bueno que la hace. Esta palabra es muy buena. ¿Por qué? Porque sí encontramos ese factor, pero no como tal en esta palabra. Lo vamos a ver en palabras aledañas. Por ejemplo, la palabra otro, en griego tiene dos terminologías. En griego tiene dos. La palabra alos, que es otro, se traduce como otro, y la palabra hetero. Que también es otro. Que de ahí después viene la palabra heterosexual. O sea, las dos indican otro componente, por así decirlo, otro, ¿ok? Esto lo vamos a ver y si quieren ahorita yo les voy a mostrar un ejemplo bíblico. ¿Por qué? Pero vendrá otro. A ver, búsquenme por favor esa parte donde dice pero vendrá otro y vamos a verlo en el idioma original. Abro mi aplicación y lo vamos a ver en la práctica. Búsqueme por favor cuando dice me voy yo, pero vendrá otro y vamos a ver si aparece alos o aparece hetero. Juan 14:16. Okay. Como bien dijo la pastora Elvira, Juan 14:16. Pues vean, Juan 14:16. Vamos a ver cuál parece. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro, fíjense, otro consolador. Okay. Entonces vamos a darle clic a otro. Y aparece, ¿qué palabra aparece? Alos. Vean cómo aparece la palabra alos. Ahí está, miren. Aparece la palabra alos. Aquí aparece. Ahora, alos significa, voy a poner aquí otro de la misma esencia.
Mientras que, por ejemplo, hétero es otro, pero de otra esencia. Vamos a ver Gálatas 1:8, cuando nos dice Pablo que si alguien viene con otro evangelio diferente, y vamos a ver que igual aparece la misma palabra otro, pero ahí tiene que estar la palabra hétero. Vamos a ver si es cierto, ¿va? Vamos para allá. Pues guardo esta. Vamos a Gálatas 1:8 y 9. Mas aún si nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Bueno, aquí viene implícito. Ok, bueno, voy a agarrar otro análisis lingüístico. Déjenme ver si aquí lo tengo. Porque ahí viene junto. 1:8 dijimos. Entonces, hablamos de que hetero tiene que ver con que es otro, pero de otro material, de otra esencia. O sea que lo que usted dijo, pastor, sí es cierto. Ok, que Jesús venía. Voy a poner otro. Es más, voy a abrir aquí mi aplicación, a ver si en mi aplicación de ISO si viene. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, pastor, muy interesante. Y eso que no vimos otra, porque hay otras palabras para otro también, pero igual no quiero como confundirlos. Maestro Tony, Sí, adelante. ¿verdad que dijo que Gálatas 1:8 no? Es que estoy buscándolo y en otro dice la palabra para, que habla de preposición primaria. ¿Verdad que ese Ajá, no es? no, ese no es, ese es una preposición. Ajá, ok. Lo que pasa que el texto que yo tengo ahí en la aplicación del móvil es como que hay palabritas que de repente, por ejemplo, aquí eliminan el hétero y lo ponen de relieve con el evangelizo, que es evangelio. Entonces ahí se pierde, pero sí necesitamos encontrar esa parte. Sí, esa pertenece a otra palabra, que es una preposición, la preposición para. Sí, sí es cierto, Entonces, gracias. sí, espérenme porque ya se pasmó aquí. Pero bueno, lo que yo quería comentar era eso. Porque, por ejemplo, hay otra palabra para otro, que es la palabra pote, que también aparece muchas veces. Entonces, viendo estas conjeturas, nosotros vemos, es otro, pero que de la misma esencia. Cuando se habla de Jesús, se habla de alos. Cuando se habla de hétero, pues se habla de otro con otra esencia. Déjenme buscar aquí, ahorita que ya me abra. Pero sí, o no sé si, hermano catalán, usted tiene un interlineal, ¿no lo puede checar, porfa? ¿Sí lo tiene por ahí a la mano? Hechos 4:12 puede servir, maestro. ¿Cómo dice? De hecho,
En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres. A ver, dígame Sería qué importante, vamos a- pasaje es. Hechos 4:12. Ok, vamos para allá, Hechos 4:12. O tal vez Mateo 6:24. Mateo, a ver, Mateo 6:24. Ajá, ninguno puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Ah, ok, esa me gustó. A ver, otra vez, ¿ese qué es? Mateo 6:24. Ok, voy a Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ese es un buen ejemplo. Fíjense, ¿están viendo lo que estoy proyectando? Un poco. Sí. No, Sí, Paz, creo pastor. que se Mateo pegó ahí. 6:24. Ah, sí, ya. Ninguno Ok. puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al Al otro. otro. ¿Ok? Vean, voy a darle a otro. ¿Y ahí qué aparece? Heteros. Sí aparece heteros. Vean. Muy bien. Y aquí estamos hablando que hay una diferencia. Aquí lo tenemos. Miren. Está la palabra heteros. Que significa otro con diferente esencia. Porque está hablando de un Dios. Nadie puede servir a dos dioses. O sea, obviamente está hablando del Dios verdadero y de un Dios falso. Porque o amará a uno y menospreciará a otro, pero a otro diferente a este. Entonces, por eso es interesante. ¿Sí estamos bien ahí? Súper bien, pastor. Bien, pastor, bien. Entonces Gálatas 1:8 no es. Sí, es también, pero si tuviésemos otra herramienta, un interlineal, o sea, yo lo tengo en físico. Entonces, de repente hay algo en los digitales, por ejemplo, en el ISO, de repente hay palabritas que se pasan, así como que les pasó, ¿no? Pero ya lo estamos viendo. Entonces, pero sí podría ser también en el sentido de poder evaluar. Déjenme ver si aquí lo tengo en mi aplicación. Ajá, sí, cierto. En el original viene para Jumín viene. Ujú, que está implícito. Ahora, explico un poquito esto. Tendría que darle algunas otras reglas interpretativas, en este caso viendo la palabra, el sustantivo evangelizo, que es la palabra evangelio, y viene con el prefijo jumín, que nos indica también una raíz sintáxica que nos tiene que conectar con otro adverbio en este caso, y ahí es cuando nos va a arrojar este adverbio otro. Pero repito, bueno, solo lo comenté para poder tener claro lo que comentaba el pastor. Entonces, todo eso, vean cómo todo eso está dentro del texto. O sea, fíjense, o sea, se ve muy bonito cuando interpretamos y decimos, es esto, sí, pero detrás de la interpretación, pues tuvo que haber todo un estudio lingüístico, y eso nos va a ayudar bastante. Nos va a ayudar a qué? A predicar con más seguridad, a poder encontrar factores interesantes en el propio texto. ¿Ok? Pastor, y aunque en nuestro idioma pareciera la misma palabra, pero cuando vamos a la raíz, tiene otro enfoque, otro significado. Y ahí es donde podemos hacer una mala interpretación. Claro. Pastor, una pregunta, yo Adelante. sí me estoy revolviendo un poquito aquí. ¿Cómo un tip para saber que no nos podamos perder?
¿En qué parte específica, pastora? Por ejemplo, en el de otro, con el significado de diferentes versículos que se aplica a otro. Ok, bueno, aquí tenemos que tener, yo les recomiendo que ustedes compren el interlineal, ese sí no se va a equivocar. Okay, eso, que lo compren físico, el interlineal, así se llama, interlineal. Entonces, con ese no va a haber problema, ¿por qué? Porque ustedes lo agarran, ustedes lo ven, como está en el texto, y ustedes se dan cuenta cuál palabra está ahí, porque es interlineal, porque arriba viene en español y abajito viene en el idioma original, y luego usted se va a dar cuenta. Y lo importante del interlineal es que es prácticamente como una Biblia. O sea, usted busca, no sé, Mateo 24, usted lo busca como la Biblia y va a venir abajo el idioma original, entonces usted va a decir, ah, viene esto. Entonces es una herramienta muy vital porque usted ya tiene el interlineal y al lado tiene su diccionario teológico. Y ahí le va a decir, ah, pues sí, es una palabra. Por ejemplo, la palabra amor, que en nuestro español solamente hay una palabra, pero en griego hay 4 palabras: estorge, filos, ágape y eros. ¿Ok? Y por ejemplo, cuando vamos a esa narrativa de Mateo, cuando Jesús se le aparece a Pedro y le dice, oye, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pero ahí están utilizando varias palabras en griego. Jesús usa la palabra agapao. Oye, Pedro, ¿me agapeas? O sea, ¿me amas? Porque la palabra agape significa amar intensamente, amar incondicionalmente. Y la palabra filo significa simpatizar. O sea, me simpatiza. Entonces, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro le contesta, me simpatizas. O sea, me caes bien, no me caes mal. Y el Señor le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Entonces vemos la estructura y lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que Pedro tenía que razonar y saber si verdaderamente amaba al maestro. Entonces Jesús le dice, Pedro, te voy a preguntar otra vez, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que me simpatizas. Sí, a esto le antecede que Pedro ya lo negó. A esto le antecede que Pedro ya se fue a juntar con los centuriones que arrestaron a Jesús. A esto le antecede que Pedro está tronadísimo internamente, emocionalmente. Pedro se siente el más vil de los traicioneros. Realmente Pedro sí amaba al maestro, pero la misma culpa lo llevó a ¿qué? A sentirse menos, y le dice, Señor, tú sabes que pues me simpatizas. Y Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me agapeas? Y al final aparece sí la palabra filao, en donde Pedro le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Pero finalmente menciona la palabra agapeo y le dice, Señor, tú sabes que sí te amo, apacienta mis ovejas. Entonces vemos cómo cambia cómo cambia el panorama. O sea, no le está diciendo me amas, así. Entonces a veces como no conocemos esto, le damos lo que nos imaginamos. Apenas yo escuché una prédica de esto y la verdad que el predicador dijo algo que no dice el texto. Dijo su suposición y obviamente pues el texto no dice eso. Pastora Meida y después el pastor Leobardo, por favor. Gracias. Sí, pastor. Por ejemplo, en primera carta a Corintios 10:24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí aparece heteros o heteros. Ok, deme por favor otra vez la cita. Primera Corintios 10:24. Voy a ponerlo en mi aplicación. 1 Corintios 10:24. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver qué aparece. 1 Corintios 10:24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vamos a ponerle otro. Aparece la palabra heteros. Otro diferente, dice. Otro diferente, miren. ¿Ya la vio ahí?
Sí. Ahora, les estoy explicando solamente a grandes rasgos, porque falta leer todavía lo que viene acá abajo. Bueno, yo lo tengo en inglés. Entonces todavía falta, pero digo, nada más estoy dando la panorámica. ¿Ok? Pastor Leobardo, adelante. Sí, Dios les bendiga. Buenos días. Nada más para confirmar lo que es acerca de la diferencia o para discernir lo que decía la pastora, ya no recuerdo cómo se llama, perdón. Acerca de del halos, ¿no? Que tiene que ver con la misma esencia. Ahí adelantito, ahí mismo en San Juan 16, del 13, 14, 15, se refiere cuando dice, voy a leer, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, lo que ya hemos visto, ¿verdad? Si nos vamos al contexto, ahí podemos darnos cuenta cuando habla que el Espíritu que ha de venir, ¿verdad? Que ha de enviar el Señor Jesús, dice, tomará de lo mío, o sea que ahí está hablando de su misma esencia. Entonces ahí podemos entender, digamos que no hay pierde, ¿no? Cuando habla del halos, acerca de el otro que venga, pero que va a ser de su misma esencia, dice, porque tomará de lo mío, y también el 13 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, los tres, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí manifiesta que pues es la misma esencia. Entonces es simplemente para reforzar que si nos vamos al contexto, pues digamos que no hay pierde, ¿no? Para entender que se refiere a lo mismo y que no hay mucha diferencia. En este caso, no podría ser el héteros otro, o sea, que sea de diferente esencia, sino que es de la misma esencia, ¿no? Gracias, Dios les bendiga. Gracias, pastor, y qué bueno que lo comenta, porque nos vamos dando cuenta que, bueno, estamos viendo el análisis, pero el propio contexto, como dice el pastor, nos lo indica. O sea, al final todo concuerda. Por eso yo les decía que es un arte porque todo va a concordar. El análisis lingüístico con el contexto temático, pero también el trasfondo histórico, todo va concordando. Y eso, obviamente, pues es muy interesante. En el chat pusieron, en Santiago 4:12 también aparece otro, héteros, sí, exacto. Entonces ya ustedes ya tienen ahí como que material para seguir trabajando, ¿no? Vamos voy a ejemplificar esto. Viene la palabra, ¿ok? Dice ya en esta parte, en la página 46, dice, ¿cuáles son los pasos para convertirte en venir discípulo? Que lo expliqué, negarse. Y en esta palabra hay algo muy interesante, ¿ok? Además de su enfoque filológico, esta palabra era usada entre el mundo helenista para referirse a la famosa escuela del Midrash, que ya lo vimos, en relación en cuanto a un rabino elegía a un discípulo, ya lo vimos. Ok, pero me voy a enfocar aquí. Ahora, vamos a la palabra, voy a poner aquí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, y quiero, junto con ustedes, evaluar otra palabra. Ok, después, si hay una palabra que ustedes quisieran que nos acercáramos, con toda confianza, ¿eh? Pastora Marve, adelante. Sí, perdón por la interrupción. Es que estábamos buscando Juan 9:8 cuando habla de la sanidad del ciego. En Juan 9:9 decían, unos decían, Él es, y otros a Él se parece. Cuando busco la palabra otros, me da la palabra alos, palabra primaria de otra manera, porque decía, sí soy yo, decía el ciego, no sanaron a otro ciego, soy yo. Entonces habla de alos, que es de su esencia, fue él el que había sanado. ¿Está correcto? A ver, déjeme ver. Entonces, Juan 9:8.
9:9. Ok, 9:9. Dice, entonces, unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Ok. Alos, muy bien. Este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y dirigiéndole, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ok, bueno, es importante. Ahí aparece la palabra alos, pero creo que no refiriéndose a él, sino a otras personas. Aquí lo que tenemos que ver, ¿qué nos va a delinear? El contexto. Ok, el contexto va a ser vital. Porque tampoco puedo decir, pues hago análisis y nada más me enfoco en el. No, tenemos que enfocarnos en el contexto. O sea, la palabra va dirigida en torno a su aspecto etimológico, al factor cultural y también a la parte filológica. Entonces yo voy desmenuzando, bueno, aquí aparece la palabra otros, ya le doy y me aparece la palabra alos, o sea, de la misma esencia. ¿Ok? Alguien más. Pastor Tony, ¿Sí? nos va a mandar las diapositivas porque no me está dando tiempo copiar. Bueno, no son diapositivas, pero Las le tomo captura y las mando, ¿vale? Sí, porque está haciendo anotaciones y no me da tiempo. Ok, no se preocupe, le tomo Gracias. captura y las mando. Entonces, qué bueno comentario, Pastora Marve, porque ya ustedes empiezan a aventarse al agua y a empezar a nadar, ¿no? A ver qué onda con las palabras. Y ya de ahí digo, mi parte como profesor nada más es decirle, ¿sabes que ahí está la alberca? Ahí está el salvavidas, aviéntate y explora, ¿no? Me voy a aventar yo primero, ya me aventé, ya medio nadé, y ahí está el flotador, ahora aviéntense y exploren. O sea, ustedes mismos vean, tópense, de repente sí, digan, a veces se van a ver limitados y decir, aquí cómo no. Entonces, para eso tenemos las participaciones, para que ustedes digan, pues aquí ya como que me trabé, aquí ¿cómo le hago? Aquí ¿qué utilizo? Como decía ahorita, hace un rato la pastora. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Pues hay que tener otra herramienta, un interlineal, ¿ok? Y ahí no va a haber margen de error. Y después, hay un diccionario de concordancia léxica gramatical que se llama Alfred Tuggy. Lo voy a poner aquí. Si lo pueden conseguir, estaría excelente. Okay. Alfred Tuggy. Que eso nos va a dar todo el análisis ya realizado. Alfred Tuggy. Okay. Es un léxico. Es un léxico. Para los que no quieran todavía ir más allá y se quieran convertir en exégetas, pues ahí está, la Alfred Tuggy. Es un diccionario grueso y para eso uno ya tiene que tener memorizada pues el alfabeto en orden, porque ahí usted va a buscar ya la palabra en su idioma original, ¿ok? Pero nos va a ayudar bastante porque nos va a dar los acotamientos léxicos, o sea, nos va a decir, esta palabra es un femenino neutro, perdón, un femenino en primera persona del singular, es nominativo, es auristo primero, en el caso que sea un verbo, ¿ok? Y nos va a dar como que todo. Y es increíble porque, digo, no vamos a llegar aquí en este curso porque necesitaríamos mucho tiempo y no lo tenemos, pero sí nos va a ampliar el panorama así muy padre. ¿Okay? Digo, lo comento porque no lo vamos a ver con ustedes, pero si ustedes quieren comprarlo y tienen el anhelo de futuramente seguir conociendo más, esto va a ser una bomba. ¿Ok? ¿Me puede apoyar, por favor, repitiendo el nombre, profesor, por favor? Sí, se llama Alfred Tuggy. De hecho, lo anoté, creo que lo están viendo en pantalla. No, pero se llama concordancia, ¿qué me dijo? Concordancia. Es una concordancia léxica. Déjenme ver si lo podemos,
ver aquí. Vamos a ponerle aquí, miren, Alfred Tugui. Esa está. Es esta. Es una concordancia analítica greco-española del Nuevo Testamento. Gracias. Sí. Ujú. Ok, repito, no la vamos a ver porque necesitaríamos más herramientas y eso ya es una herramienta un poquito más sofisticada. Ok, comentaba del poder acercarnos al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Ok, Mateo capítulo 5. Alguien así que tenga una voz muy buena, que abra el micrófono y que nos empiece a leer el Sermón del Monte, ¿vale? Los escuchamos. Os escucho mientras voy rapidito a la cocina por cafecito. Nadie se animó. Déjenme leerlo. No que tenga buena voz, ¿eh? Ay, disculpen. Adelante, hermano, adelante. Es que dijo que es fuerte. Usted Viendo tiene la buena multitud, voz, hermano. Vale, adelante, adelante. Nadie viendo se la animó. multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Hasta ahí, hermano, sal... gracias. ok. Ahora, gracias, pastor. Ahora, quiero que ustedes se ubiquen cuántas veces aparece la palabra bienaventurados. ¿Cuántas veces está esa palabra? Porque vamos a acercarnos a esta palabra. Ok, de hecho le voy a dar clic a esta palabra, pero alguien dígame cuántas veces aparece. 9 veces. 9, pastor. Okay. 9 veces. Ok, una de nuestras reglas gramaticales, hermenéuticas, es que cuando una palabra aparece varias veces, el texto nos quiere decir algo. Bien, es la palabra Macarios. Que de ahí viene el nombre de Macario. Como también cuando dice hipócritas muchas veces. También, o sea, hay que hacerle su análisis. Ahora, fíjense, le vamos a hacer el análisis lingüístico a esta palabra. ¿Ok? Ya que la tenemos, voy entonces a abrir mis notas. Ok, vamos, ¿están listos?
Ok. Dijimos que está la palabra Macarios. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Ahora, a esto se la llama una palabra fusionada ¿ok? O una palabra con doble elisión. También es una palabra Pastor, ¿qué quiere decir elisión? Ok, voy para allá. Elisión. Les explico lo que es elisión. Una elisión es una marca de unidad. En inglés, por ejemplo, cuando ponemos I will, es lo mismo que I'll. O sea que lo que hacen aquí es que cortan, o sea, eliminan el will, o sea, pasan para acá el I, eliminan el will, le ponen I. ¿Sería contraer? Oye, espérenme tantito porque ya se me... ¿Como una conjunción? No, no es conjunción. ¿Una contracción? Contracción gramatical. Es una contracción, exacto, es una Perdón, contracción. contracción. Acortar. Perdón, se me acaba de caer la puntita de mi lápiz. De por sí mi perro lo mordió todo y ayer mi hija me lo aventó y ya no encuentro. Denme un segundito. Me voy a morir. No diga porque nos faltan clases. No diga eso. No tiene derecho. Compramos otra plumita si quiere. Y me voy a morir porque esta me costó, como no tienen idea, y vean, una semana y miren cómo la dejó mi perrita. Y ayer mi hija la agarró y me la aventó y se acabó de romper. En Marketplace venden cosas sueltas, fácil y a buen precio. Lo único que sabe que no es porque yo sea fresa. No es porque diga, ay, es que si no tiene la manzanita no la uso. Pero el iPad que tengo solamente funciona con esta. Entonces, esta cosita costó 3,500. Y fíjense lo que hace uno por ustedes, ¿eh? Porque yo lo compré para poder, para poder dar buenas clases y estar aquí manipulando la pantalla y todo. Pero bueno, el diablo poseyó a mi perrita Chihuahua y la mordió. Entonces, Es verdad, tienen sus candados para uso, no todo sirve y de repente los deterioran si les pone uno algunos otros complementos. Y además de que no,
Profe, es entonces lo que se ocuparía, por ejemplo, aquí en español sería como la contracción de una preposición, como por ejemplo, en lugar de decir iremos a el cine después del almuerzo, sería iremos al cine después del almuerzo, en lugar de Ajá, es decir una más o menos, algo parecido, ¿no? ¿Sería? exacto, la palabra correcta es esa, una contracción. Es una, o sea, uno contrae las palabras y la elisión es la comita que va arriba. ¿Ok? Ahora, Es un aquí le apóstrofe. pusimos, es un apóstrofe, exacto. Pero en el inglés se le llama una elisión. Entonces lo que vemos es que contraemos dos palabras. Pero cuando vemos aquí ya la palabra Macarios, estamos haciendo una contracción de 3 palabras. Hay contracciones de 4. Exacto, la pastora ya Dios lo hizo cuando decimos pa' qué, o para, exacto, esa es una contracción. Ahora, en el griego no vamos a poner la apóstrofe ni la comita arriba. Lo que vamos a hacer es solamente contraer las palabras, juntarlas, las fusionamos y va a ser una sola palabra. Adelante, Pastor Jorge. Nada más, Pastor Tony, ahorita porque ya lo veo medio apremiado también, porque nos ha pasado. Creo que ahí la palabra Macario la tiene en su manual que nos estaba explicando, entonces en las 3 partes alcancé a medio ver. Entonces, si quiere, de ahí lo tomamos, aunque quería explicarnos otra vez de viva cuenta, pero a lo mejor como referencia en el manual ya la tiene usted la palabra con las 3 partes. Entonces, a lo mejor nada más para ilustrarnos, ya sin el lápiz, pues. Nada más ya no me recuerden del lápiz, por favor. Ok, lo voy a proyectar en el manual. Lo voy a proyectar en el manual. Y exacto, bueno, aquí lo tengo. Ya nos quedan 20 minutos y voy a tratar de hacerlo aquí. Muy bien, aquí tenemos la palabra Macarios, que es la contracción de 3 palabras. La palabra Mac, ¿okay?, que significa abastecer en extremo, es una voz pasiva. ¿Qué significa voz pasiva? Que yo recibo la acción. Voz activa, yo llevo a cabo la acción, pero aquí está en voz pasiva. Entonces, Mac significa abastecer en extremo. Después tenemos la palabra Ari, que significa pleno o lleno. Y al final tenemos la declinación os, que habla de una pluralidad. Ahora, cuando nosotros comúnmente decimos, ¿qué significa Macari? ¿Qué significa bienaventurado? La mayoría de la gente dice, doblemente bendecido, triplemente bendecido. No, eso no significa. Viene de la contracción de estas 3. De aquí viene la palabra macro. Cuando decimos es macro, o sea, es grande, es inmenso. ¿Ok? Y después hablamos acerca de eso. Su propia morfología nos habla de que es una voz pasiva, pero es una voz en la cual el sujeto recibe la acción, recibe la llenura, el gozo, pero no para que se lo quede, sino para que lo dé. Entonces, a medida de que yo estoy llenando mi vida, o sea, si yo tuviera agua y la vacío sobre esta taza y la sigo vaciando, esto se va a derramar. ¿Cuál es la forma en que se presenta la palabra bienaventurado? Un bienaventurado es aquel que está recibiendo abundantemente en extremo, pero que a su misma vez su vaso se desborda y provoca que la bendición caiga sobre otros vasos que están abajo y los otros vasos también se llenen y los otros vasos también se derramen. De esa manera hablamos de que usted, entre más dé, más va a estar recibiendo. O sea, Macario significa no solamente ser lleno, sino llevarlo a aquel que lo necesita. Porque después ya tenemos la voz activa.
¿Qué significa? Pues yo recibo, pero como recibo, doy. Bienaventurado, ¿quién es? Es uno que recibe mucho de Dios, pero que también da mucho de Dios. Y está lleno, está gozoso. De hecho, más abajo dice alegraos, me parece que parece la palabra agregaos, alégrense. O sea, nos redefine. Después Pablo retoma esa palabra del gozo y les dice, estén gozosos a los filipenses. Por lo tanto, les digo, regocíjense en el Señor. Entonces, vemos cómo esta palabra tiene un significado muy importante. Pregunta, ¿dónde puedo ver esto? En el diccionario teológico. Porque yo les estoy dando los pormenores de esta palabra, pero ahora, ¿cómo lo hacen ustedes? Tienen que ir a su diccionario, tienen que ir a su léxico. Y ustedes se van a dar cuenta de qué, porque aparte no hemos visto la parte etimológica, que tiene también mucho que darnos, la palabra Macario, que era una isla. La isla de los Macarios, que era otra, tiene un contexto cultural muy hermoso también. No lo voy a comentar para que ustedes tengan la espinita y empiecen a investigar más. Pero fíjense cómo Jesús mismo utiliza esta palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son maltratados, bienaventurados, o sea, no importa la estación que estés viviendo, tú estás recibiendo, estás siendo abastecido en extremo, estás siendo lleno, pero tienes que darlo. ¿Por qué las personas se amargan? Porque no dan. ¿Qué pasa con las aguas cuando están estancadas? Se llenan de moho, se llenan de animales, se hacen sucias. Pero si tu vaso está constantemente en movimiento, el agua, o sea, el abastecimiento que Dios te da, está constantemente reseteándose, obviamente, pues tú vas a vivir en un contexto de tranquilidad, de gozo, y eso va a ser muy evidente, no importa si estás en enfermedad, en escasez. El apóstol Pablo, ¿alguien sabe dónde estaba el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses? La cárcel. En la cárcel. Está a poco tiempo de morir. Y le dice a Timoteo, ya casi estoy por morir, pero me está esperando la corona de la vida, la cual no solamente me espera a mí, sino a todos los que aman su venida. Y es una epístola, y aquí va una tarea pequeña. Ustedes van a leer la epístola a los filipenses y me van a decir cuántas veces aparece la palabra gozo. ¿Vale? Tarea. Leer la epístola a los filipenses y cada que aparezca la palabra gozo o regocijarse o algún sinónimo, ustedes van a ir marcando. Y se van a dar cuenta por qué se conoce como la epístola del gozo a pesar de su situación, porque Pablo era un bienaventurado, porque Pablo era una persona que era abastecida de gozo, pero también externaba el gozo. Entonces, el propio análisis lingüístico nos da estas connotaciones. Adelante. ¿Qué texto dijo, pastor? Disculpe. La epístola a los filipenses, por favor. Vale, pues. Está bien, madre. Entonces, no te voy a olvidar tu muestra de orina. Ok, muy bien. Y también vamos a recordar la tarea que les había dejado la semana pasada, que era ya identificar las letras griegas. Ok, para yo aquí hacer cuando de repente yo voy a escribir algo en griego y ustedes ya van a saber lo que dice. Okay, para tener una familiaridad y que ustedes también puedan escribir en griego.
Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, pastor. Todo bien, pastor. Bien, pastor. Sí, muy bien, pastor. Ok. Perdón que ya me puse aquí un poquito distraído, ¿no? No me quiero ni mover porque si aquí está la puntita del lápiz, no la quiero perder. Ok, hermanos, entonces vamos a terminar evaluando lo que ya estoy comentando, esa pequeña tarea. Pastor, nos indica, porfa, la tarea para la próxima semana. Ok, es lo que estoy comentando, que la tarea va a ser esa. Van a leer la epístola a los filipenses y van a ubicar cuántas veces aparece la palabra regocijarse. Ahora, van a hacer un estudio de la palabra regocijarse. Gozo. O sea, ya que ustedes ven, pues está tantas veces, voy a ir al idioma original a ver qué palabra aparece y voy a sacar la información que yo pueda. O sea, van a empezar a hacer su análisis lingüístico. Mientras, aquí está mi hermano David Catalán. Pastor, ¿está por aquí, hermano? De señal de vida, por favor. Sí, Paz, aquí estoy. Le mandé un Pasa que le mensaje. estaba mandando el léxico al pastor Jorge. Pero dígame, Paz, ¿cuál ocupa? Bueno, lo Muchas bueno gracias, que pastor tenemos, David. miren, el pastor, el hermano David me acaba de mandar el léxico Alfred Tuggy. Entonces, le había mandado un mensaje y por si alguien lo quiere, y yo creo que pues todos tienen que quererlo, no sé si podría, hermano, mandarlo al grupo y que los hermanos pudieran hacer uso, ¿no? de él. Sí, Paz, no lo subí porque escuché, lo encontré, de hecho, en ese estaba haciendo mis consultas ahorita que estábamos en la clase. Digo, no lo subí porque vi que comentó que quería que lo tuviéramos en físico. Entonces, por prudencia no lo subí, pero sí ahorita lo subo al grupo si gustan. Ok, bueno, lo va a subir, pero con esa condición que se esfuercen por tenerlo en físico. Ok, que hagan, a veces invertimos en varias cosas y a veces no invertimos pues en esto, que creo que tiene una relevancia, no solamente aquí, sino en la eternidad, ¿no? A la forma que nosotros estamos enseñando y muchas gracias, hermano David. Gracias por el dato. Pastor Jorge y Pastora Marve tienen la mano arriba. Sí. Yo nada más, pastor, perdón, yo nada más comentar, conviene el físico, agradezco al pastor David y obviamente la intención, pero si podemos invertir, hay que hacernos de esa biblioteca como usted nos comentaba. Gracias. Sí, gracias. Pastora Marve tiene arriba la mano también. No, pastor, es que como que se queda atorado y ya no sé cómo hacer para que desaparezca. Gracias. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta, aportación que quieran hacer antes de terminar? Pastor Tony, una pregunta. Esta Claro. palabra Macarios, bienaventurado, ¿es las mismas que se repiten, por ejemplo, en Apocalipsis? Bueno, sería cuestión de investigarlo, pero será la misma raíz, ¿verdad? Imagino. Sí, mayormente sí. Los que están atribulados en la gran tribulación les dice bienaventurados y todo, entonces le están diciendo no te preocupes por lo que estás padeciendo, mientras te sigas llenando de Dios, sigue compartiendo tu fe a los demás, ¿es correcto? Así es, o sea, mientras tú estés conectado con Dios, Él te va a dar y no importa, o sea, mayormente sí es la misma palabra. Es una palabra que sí no tiene más connotaciones en otras palabras, sino que es la misma. ¿Ok? Pastora Fabiola, adelante. Está muteada, Pastora Fabiola. Muteada. Ya, perdón. Según yo lo quité. Nada más mi pregunta es de que si es la palabra gozo o regocijarse la que vamos a buscar. Las dos. Las dos. Ok, gracias. Se van a topar ahí con algunas sorpresas. Así que ustedes mismos investiguenla. ¿Ok? Pastor Tony, yo Sí, quisiera adelante.
yo quisiera comentar lo siguiente, que me impactó esa Paracletos. Paracletos, que es una persona que está al lado de, y lleva, o lo lleva o lo consuela a la persona y lo guía, lo está, pues pudiéramos decir, capacitando. Me dio esta palabra. Paracletos es muy importante para nosotros porque realmente el Espíritu Santo es el que nos está guiando y nos está bendiciendo y nos está indicando el camino que Jesús está manifestando en todo este trayecto. Gracias. Sí, Pastor Francisco, muchas gracias. Qué bueno que está subrayando y que también está recibiendo algo de parte de Dios en lo que estamos viendo. Gracias por su participación. Pastora Marisela dice, solo sería subrayar y analizar lo que significa y qué más de la clase anterior comentó. Ok, sí. Bueno, lo que yo les comentaba es que busquen la información que encuentren de la palabra gozo. ¿Ok? Porque estamos complementando la palabra bienaventurado, pero ya desde la cosmovisión del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, de hecho, díganme si ya les comenté el dato cultural cuando Pablo dice estoy dispuesto a ser derramado en libación. ¿Ya se los comenté o no? No. No. Bueno. No. Fíjense, ahí en el capítulo 3 dice, yo Pablo, dice regocíjense en el Señor. Otra vez les digo regocíjense. Y él comenta, yo estoy dispuesto a ser derramado en libación por vosotros. Entonces, si pueden encontrar el dato cultural que menciona la palabra libación, o sea, que ustedes tienen que investigar qué era la libación y por qué Pablo usa esta figura, este tipo, al mencionar la libación, sería excelente, porque lo que vamos a hacer es que vamos a estar construyendo y fortaleciendo el significado de estas palabras. ¿Ok? Hasta aquí le vamos a dejar. La siguiente clase vamos a seguir acercándonos al análisis. Y bueno, vamos a ir cerrando también el análisis porque tenemos que ver la unidad de la revelación. Dice la pastora Lupita, ¿cuál va a ser la tarea final de su materia para plantearnos? Ok, el proyecto final es que ustedes van a tener que hacer el círculo hermenéutico a un pasaje bíblico. O sea, le van a hacer su contexto temático, su trasfondo histórico, su análisis lingüístico y al final la unidad de la revelación. ¿Ok? Entonces, y la van a predicar en 5 minutos. Porque ese también es un arte. Predicar en unos de 5 minutos, ¿sí? Porque cuando nos metemos a predicarle al enfermo al hospital, no nos dan 1 hora, a veces hasta en 2 minutos. Entonces tenemos que también saberlo predicar en 5 minutos, ¿ok? Ya les doy los pormenores, pero pues ya, gracias a Dios vamos avanzando. Qué bueno que siguen haciendo sus tareas y pues ha sido un privilegio estar con ustedes esta mañana. Ayer estábamos en Puebla en una reunión de pastores, tuvimos que venirnos por la noche para estar con ustedes, así que pues síganse esforzando en poder seguir creciendo, en poder servir a Dios. Pastora Elvira, adelante. Sí, hermano, nada más el pasaje de libación es Filipenses 2:17, no está en el capítulo 3. ¿Es qué, perdón? Filipenses 2:17. 2:17, exacto. 2:17, gracias, pastora. Muy bien, pues nos dejamos a Mesli. Muchas gracias por este tiempo. Dios les siga bendiciendo y estamos en contacto. Ok, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la bella ciudad de Valle de Chalco, hasta donde estén. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo jueves. Adelante, Mesli.